Niños, ¿cómo están? Nuevamente los saludo después de una semana de descanso para algunos y de ponerse al día para otros. Espero que estén todos muy bien, así que comencemos con el tema de esta semana. El tema de esta semana son las células, ¿ya? Un nombre que algunos de ustedes ya habrán escuchado, pero en esta presentación vamos a saber qué es lo que son y para qué nos ayudan. ¿Listo? Comencemos con mucho ánimo. En sí, las células se puede decir que es la base de todo ser vivo. Ya, en pocas palabras, las células son el ladrillo que forma todo tipo de ser vivo que existe. Ya, desde una bacteria hasta el ser humano. Por lo tanto, todo ser vivo está conformado principalmente por células. Ya, toda célula ya es también un ser vivo muy pequeño que cumple con tres funciones básicas. Nutrición, que significa que las células tienen que alimentarse. Reproducción, se pueden dividir en más células. Y relación, que significa se pueden mover y trasladar de un lugar a otro y se pueden relacionar con otras células. Viendo el esquema, nos podemos dar cuenta de que existen dos tipos de células: las procariotas y las eucariotas. ¿Ya? ¿Cuáles son las procariotas y cuáles son las eucariotas? Los vamos a ir viendo. Pongan atención. Para comenzar, tenemos que decir que hay células de diferente forma. Hay algunas que son alargadas, con forma de estrella, esféricas, filiformes. Ya, algunas tienen como forma de donas. Ya, cada una de estas formas ayuda a cumplir una función específica. ¿Estamos bien? Al lado derecho podemos ver algunos de estos tipos. Por ejemplo, el óvulo, las células óseas, células musculares, las neuronas, los espermatozoides. Comencemos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que habían dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas? Pues bien, las procariotas significan que son células unicelulares, es decir, son seres vivos de una sola célula. Por eso es que se llaman unicelulares, de una sola célula. Tenemos las bacterias, algunos tipos de algas unicelulares, los protozoos y los hongos. ¿Ya? Todos estos tipos de seres vivos son unicelulares, que significa que están formados de una sola célula. Y cuando se juntan dos o más células, se forman los organismos pluricelulares. Es decir, son organismos que están formados por muchas células. Por ejemplo, los animales y los vegetales. Son organismos vivos que están formados por células. ¿Y cómo se llaman? Muy bien, pluricelulares, que significa muchas células. Pues bien, los organismos pluricelulares existen de dos tipos, ¿ya? Los animales con células animales y los vegetales con células vegetales. Ahí están. ¿Se fijan que son diferentes? Veamos el esquema. Toda célula se clasifica en dos tipos, eucariota y procariota. Las procariotas son las que están formadas por una sola célula y las eucariotas por muchas células. Aquí las clasificamos en dos tipos, animales y vegetales. Y la estructura básica, toda célula se compone principalmente de tres partes: un núcleo, un citoplasma y una membrana plasmática. ¿Ya? Pues bien, veamos las células vegetales. ¿Se fijan en la forma que tienen? Recuérdela muy bien. Esa es la forma de una célula vegetal. Y aquí hay algo muy importante. ¿Ven esos circulitos verdes? Se llaman cloroplastos. Y es una parte muy importante de la célula,
ya que aquí se produce la fotosíntesis. Es decir, esas partes de la célula la ayudan a realizar la fotosíntesis, cosa que la célula animal no la tiene. Veámosla. Aquí tenemos una célula animal. ¿Se fijan que la forma es diferente? También tiene todas sus partes. Como dijimos en un principio, todos sus órganos chiquititos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta qué órgano falta? El cloroplasto. Sí, las células animales no tienen cloroplasto. ¿Por qué? Porque no necesitan hacer la fotosíntesis. Porque los células animales nos podemos alimentar. No así las plantas que fabrican su propio alimento. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre las células animales y vegetales? Pues bien, niños, este es el fin de la presentación. ¿Qué fue lo que vimos? Las células, la clasificación, los tipos. Vimos las células procariontes y eucariontas, que unas son unicelulares por una célula y otras son multicelulares por muchas células. Y las que son de muchas células se clasifican en dos tipos, animales y vegetales. ¿Ya? Ahora veamos un poquito la guía de trabajo para aclarar alguna duda. Pongamos atención. Bueno, aquí tenemos nuestra guía de trabajo, la guía número 5 de contenidos del año 2020. Ya entramos a nuestra segunda unidad, que se llama Organización de los Seres Vivos. Y el primer tema, como ya lo vimos, es la célula. Aquí en la guía de trabajo, si le ven bien, tenemos la definición, las funciones, las partes de la célula, los tipos animales y vegetales y sus características. Dentro de las actividades complementarias, la número 1 que dice, tienen que relacionar los elementos de la columna A con los elementos de la columna B. Por ejemplo, en la columna A tenemos los tipos de células, redondas, en forma de estrella, alargadas o en forma poligonal. ¿Ya? Y tienen que, en la columna B, decir qué tipo de célula tiene esta forma. Arriba en la guía, guíense por el dibujo, ahí están todas las respuestas. En el segundo ítem, tienen que completar estas oraciones. Las oraciones están sacadas de la guía, así que busquen bien y completen con las palabras que faltan. Y en el ítem número 3, tenemos dos tipos de célula ahí. Arribita tienen que anotar el nombre de cada una. ¿Cuál es la célula animal y cuál es la célula vegetal? Y al medio tienen que anotar qué diferencia tiene una de otra. Eso lo vimos en la presentación y en la guía. Así que vamos, con mucho ánimo. Finalmente, para reforzar los contenidos, en la página 63 de su libro pueden ir leyendo algo más. Y el video que siempre recomiendo, la célula y sus partes. Ya niños, mucho ánimo. Ya, recuerden enviarme las guías al correo correspondiente que las estaré revisando y apoyando. No se les olvide. Ya, un abrazo, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos veremos pronto. Se cuidan.